Y por último, quería decir que, bueno, algo sobre el temario. Ayer hablaba precisamente con Joana, que me confirmó que efectivamente no todos los participantes son especialistas en lingüística, hay gente también especializada en literatura y en otros temas afines, de manera que este primer tema del que vamos a hablar hoy va a ser una especie de introducción a cómo vamos a entender el cambio lingüístico. Es probable que para aquellos que se dedican a la lingüística, este primer tema pueda ser un poquito repetitivo, sea conocido y demás. Yo les pido que tengan un poco de paciencia pensando en sus colegas que no son especialistas en cambio lingüístico, porque me parece que es importante saber cómo tenemos que entender estos conceptos fundamentales para a partir de ahí poder ver cómo los vamos a aplicar a la historia del español. De manera que quizá esta presentación de hoy les resulte un poco repetitiva, repito, a los lingüistas les pido que me perdonen. Y dicho esto, pues voy a ver si logro compartir, ¿verdad? Y una vez que pueda, debería ser así. Bueno, entiendo que deben de estar viendo la pantalla que indica por qué y cómo cambia la lengua, un acercamiento teórico al cambio lingüístico. No sé si alguien me lo puede confirmar en alto, por favor. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Entonces vamos a empezar por ahí, vamos a empezar con esta cuestión. También le pido a Joana, por favor, que cuando vea que vamos terminando, que por favor me avise porque se darán cuenta que hablo mucho y mucho y muy seguido, de manera que cuando haya que cortar, por favor, córtenme sin ningún problema y sin ningún pudor. Vamos entonces si logro cambiar esto. Vamos a empezar. Entonces vamos a empezar diciendo algo que es una obviedad, pero como dice mi maestra, las obviedades también hay que decirlas, ¿verdad? Y lo primero que hay que decir es que es algo evidente y algo constatable para cualquier hablante, no necesariamente tiene que ser lingüista, que la lengua cambia. Todos nos damos cuenta de que las lenguas van cambiando con el paso del tiempo. Es decir, hay unos usos que se utilizan en un momento y se dejan de utilizar, hay otros usos que no existían y que aparecen, o hay diversos elementos, diversas formas que van cambiando, bien su forma, bien su significado o bien su utilización. Es decir, si nosotros nos vamos hacia atrás en la lengua, lo que vemos es que la lengua no es exactamente igual y que ha cambiado. Y eso lo podemos comprobar muy fácilmente mirando documentación antigua. No nos vamos a ir al siglo XII, pero si leen ustedes el Lazarillo, si leen Don Quijote, se darán cuenta de que sin dejar de ser español, esa lengua que utiliza el Lazarillo o Cervantes en su obra, evidentemente no es el español que nosotros utilizamos hoy. Ahí les he apuntado algunos fenómenos de cambio muy fáciles de comprobar y que todos conocemos, ¿no? Por ejemplo, un fenómeno muy propio del español, la F inicial, que se transforma en un elemento aspirado y que termina por desaparecer, ¿verdad? Farina, harina, harina. Evidentemente en el siglo XII se utilizaba farina, a día de hoy decimos harina. Fíjense, aprovechando que hay gente de Centroamérica, ¿verdad? Y de Argentina, el uso de la forma vos, vos que comienza siendo en sus orígenes una fórmula de respeto, se transforma con el paso del tiempo en una fórmula de cercanía. Fíjense que aquí desde el punto de vista formal no ha cambiado, pero sí en cuanto a su uso, en cuanto a su significado. Podemos hablar de la fórmula vuestra merced, que aparece en el siglo XV. Hasta el siglo XV ese elemento no existe, es un elemento tomado, calcado del italiano, que con el paso del tiempo va a sufrir un proceso de erosión fónica y va a dar como resultado la forma usted, que es, digamos, la evolución de vuestra merced, ¿verdad? Con un proceso, como ven, de desaparición, de reducción en cuanto a su sustancia fónica. O, por ejemplo, dentro del cambio léxico, podemos ver voces que cambian de significado. La palabra marrano, que suele ser una que siempre les hace mucha gracia a mis estudiantes, marrano, que a día de hoy es uno de los sinónimos que en España damos, no solo en España, pero también en España, damos al cerdo, al puerco, ¿verdad? Pero que en sus orígenes primeros significaba judío convertido al cristianismo.
fíjense, de referirse a una persona con unas características religiosas concretas, pasa a referirse a un animal. Elementos que sufren un proceso de pérdida léxica, ledor, una palabra hermosísima que se utiliza en el siglo XIII y que va a antes del siglo XIII en realidad, y que va a desaparecer a favor de la forma alegría, una palabra ledor que probablemente ninguno de ustedes conoce porque pues, que ha desaparecido, o procesos de creación léxica que tienen que ver con la aparición de nuevas palabras, a veces cuando se incorporan esos nuevos conceptos a la lengua, ¿no? Cuando los españoles llegan a América y descubren por primera vez un huracán, que evidentemente no había en su experiencia previa, porque en España no hay huracanes, incorporan esta palabra, o, por ejemplo, más novedoso, cuando aparece la televisión, que se incorpora también ese término. Por tanto, fíjense cómo encontramos procesos de cambio, procesos, repito, de los que somos todos conscientes. No estoy diciendo nada nuevo ni nada que nos sorprenda, porque todos nosotros, si escuchamos a nuestros mayores, nos damos cuenta de que hablan diferente y que, por tanto, la lengua va a cambiar. De manera que podemos constatar un hecho, que es que la lengua cambia y, de hecho, no solo es que la lengua cambie, sino que el cambio en la lengua es absolutamente inevitable. Es inevitable. Toda lengua viva, por el simple hecho de estar viva, cambia constantemente a través del tiempo. Entonces, llegados a este punto, sabiendo que la lengua cambia a través del tiempo, que es así, que todas las lenguas cambian, la pregunta es, ¿y por qué cambia? Es decir, todo bien, cambia, pero ¿por qué cambia? ¿Por qué el cambio lingüístico es inevitable? O si quieren, reformulo en cierto modo la pregunta, ¿por qué si la lengua para nosotros como hablantes funciona bien, hacemos que cambie? ¿Sí? ¿Por qué la modificamos? Si nos sirve para el objetivo fundamental de la lengua, que es comunicarse. Bueno, pues esa es la pregunta que hay que responder, ¿no? No tanto que la lengua cambie, porque repito, eso es algo evidente, sino en realidad, ¿por qué cambia? ¿Cómo explicamos el hecho del cambio lingüístico? Y para esto, o mejor, antes de, siguiendo con esta idea, es interesante analizar la cuestión del cambio lingüístico, porque esta constatación de que las lenguas cambian, una constatación, repito, empírica, que todos podemos comprobar en nuestro día a día, choca de lleno con nuestra propia concepción de la lengua, con nuestra forma de entender la lengua, ¿sí? Recuerden, pongámonos en el paradigma estructuralista, ¿verdad? De acuerdo con el estructuralismo, principios del siglo XX, Ferdinand de Saussure, la lengua es un sistema, como dice él, un tout se soutient, ¿verdad? Donde todo se sostiene, es decir, un sistema conformado por múltiples elementos que guardan relación entre sí y que están perfectamente organizados para comunicarse. Bueno, pues si esto es así, si la lengua es un sistema donde todos los elementos guardan relación, están organizados y sirven para comunicarse, fíjense que la idea del cambio lingüístico choca totalmente con esta idea de la lengua como sistema, de la lengua como un elemento equilibrado. Digamos que desde esta perspectiva saussuriana de la lengua como estructura, el cambio es un problema. El cambio es un problema. Vuelvo a las preguntas que me puedo plantear. Si la lengua es un sistema de relaciones ordenado, donde todos los elementos están perfectamente relacionados entre sí y unos sujetan a los otros y hacen que todo funcione, ¿por qué cambia? ¿Por qué un sistema tan organizado cambia? ¿Cómo puede cambiar sin que pierda ese equilibrio? ¿Cómo puede producirse el cambio sin que se rompa ese equilibrio? Y es más, todavía una cuestión más de la cotidianidad, ¿no? ¿Cómo puede ser que la lengua cambie y esté cambiando y, sin embargo, los hablantes se sigan comunicando? ¿Cómo somos capaces de utilizar un sistema que en estos mismos momentos está sufriendo procesos de cambio? ¿Sí? Eso es lo que se va a conocer como la paradoja saussuriana, ¿verdad? Porque la establece Saussure, no da ninguna respuesta en principio, o, bueno, se puede intuir, pero no queda muy claro, y es un problema al que se enfrentan los investigadores del cambio lingüístico. Sabemos que el cambio lingüístico existe, pero en realidad el cambio lingüístico no debería estar ahí,
porque va en contra de nuestra idea real. De manera que tenemos que ver cómo solucionamos esta paradoja. Y lo que tenemos que decir es que hasta los años 60, más o menos, pues nadie daba una respuesta satisfactoria a esta paradoja saussuriana. Los lingüistas tradicionalmente decían que el cambio lingüístico es tan lento, tan gradual, va ocurriendo de una forma tan despacio, ¿verdad?, que resulta imperceptible para los hablantes. Es decir, la lengua va cambiando, pero cambia tan lentamente que los hablantes no se dan cuenta y por eso no supone problemas. Y esto nos podría servir para algunos cambios lingüísticos, pero evidentemente no nos sirve para todos, ¿sí? No nos sirve para todos. Fíjense que cuando una palabra se sustituye por otra, cuando se deja de utilizar ledor y se empieza a utilizar alegría, ahí no podemos tener un cambio gradual, lento e imperceptible, porque el hablante o utiliza una palabra o utiliza la otra. De manera que fíjense cómo esta explicación del cambio lingüístico a través de su velocidad, en realidad, esta forma de evitar buscar una respuesta a este problema, ¿verdad?, pues no nos sirve. Fíjense algunos cambios fónicos. Por ejemplo, el cambio de la metátesis, el cambio del lugar de unos fonemas, ¿verdad? La palabra murciégalo, de musca eculum en latín, que murciégalo, la forma antigua, se transforma en murciélago. Evidentemente, ahí no podemos tener un cambio gradual, lento y progresivo, porque una de dos, o los hablantes dicen murciélago o dicen murciégalo. Por tanto, fíjense que esta supuesta explicación del cambio lingüístico a través de su velocidad, diciendo que es un cambio lento y que, por tanto, no se nota, no nos sirve, no funciona. Puede funcionar para algunos cambios, pero no funciona para otros muchos cambios y, por tanto, no vamos a poder utilizarlo. ¿Sí? Utilizarlo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Preguntas? ¿Cuestiones? ¿No? Si hubiera preguntas, por favor me dicen, porque al estar con la presentación no veo el chat. ¿Sí? Cualquier cosa me indican. Llegan los años 60 y surge una nueva disciplina lingüística que es la sociolingüística. ¿Sí? El padre, Lagos, ¿verdad?, en los años 60 comienza a desarrollar los estudios de sociolingüística. Fíjense que la sociolingüística no es en principio una ciencia dedicada al estudio del cambio lingüístico, pero digamos que aunque no tiene como función prioritaria estudiar el cambio lingüístico, nos va a servir para explicar el cambio lingüístico. Es decir, precisamente la respuesta a la paradoja saussuriana va a venir de la mano de la sociolingüística. ¿Qué hace la sociolingüística? Como saben, es la ciencia que se encarga de estudiar la lengua en su contexto social de uso, la variación de la lengua en su contexto social de uso. ¿Sí? En América está este gran proyecto, PRESEA, ¿verdad?, que es precisamente el estudio sociolingüístico del español americano. Lo que hace es ver cómo está organizada la variación que existe en las diversas ciudades en este caso de PRESEA, de ciudades americanas. ¿Qué es lo que descubre la sociolingüística? La sociolingüística, en realidad, ¿a qué se dedica? Antes de decir que descubre, ¿a qué se dedica? Se dedica a estudiar esa variación que existe en la lengua en todos los niveles lingüísticos, esa variación interna, eso que explica, eso que era algo que era claro, ¿verdad? Y que todos de nuevo también comprobamos, el hecho de que en nuestras sociedades haya gente que diga lamento que hayas llegado tarde y hay otra gente que diga lamento que hayas llegado tarde. ¿Sí? Fíjense que desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista del significado, que hayas llegado tarde, que hayas llegado tarde, significa lo mismo. De manera que si funcionalmente son lo mismo, ¿por qué en la lengua existen dos? ¿Sí? El ejemplo de pues frente a pos, o, por ejemplo, en el caso de Querétaro, donde yo vivía, la variante ps, ¿sí? Pues, en el caso de Querétaro, tiene una variante simplificada, ps, cosas del estilo de no, ps, no, sí, ps, sí, ¿no? ¿Cuál es la función de esta variación que existe? Bueno, lo que pretende la sociolingüística es dar respuesta a esta pregunta, explicar
cómo se organiza esta variación, ¿sí? Y lo que hace es descubrir una serie de cuestiones fundamentales. Por un lado, que la variación no es arbitraria, que el uso de haya y de haiga no es casual, arbitrario, caótico, ¿sí? Sino que está organizado. Por otro lado, que la variación está muy lejos de ser insignificante o intrascendente. La variación tiene una trascendencia. Luego veremos qué trascendencia tiene. En tercer lugar, que la variación tiene una lógica interna. Esto enlaza con la primera idea, la idea de que no es caótica. Y esta es una idea fundamental, porque hasta el momento se pensaba que la variación estaba ahí, que molestaba, que estaba por estar, y lo que demuestran los sociolingüistas es que la variación, repito, tiene una lógica interna, lo que quiere decir que se puede estudiar, que es estudiable, ¿sí? Y por último, y digamos casi como una consecuencia, no sé si decir inesperada, pero en todo caso como una consecuencia, que sirve la variación para explicar el cambio lingüístico. Es decir, esta variación que existe en un momento concreto en la lengua, como pone ahí en, el ejemplo, en la pantalla, se modifica con el paso del tiempo y sirve para explicar el cambio lingüístico. Ahora voy a volver a estas cuatro características, ¿sí? Les he puesto ahí un ejemplo puramente teórico, para que vean la idea de la variación y cómo la idea de la variación se incardina, se relaciona con la idea del cambio, ¿sí? Miremos el siglo XVI, ¿verdad? Un fenómeno, cómo se distribuye socialmente, y vemos que la clase alta, la clase media alta, la clase media baja y la clase baja, para que nos entendamos, todo esto habría que matizarlo, utiliza el elemento X. Por tanto, simplemente es un elemento común compartido por toda la sociedad. Pasamos al siglo XVII y encontramos ya un caso de variación. Encontramos que el elemento X convive con el elemento Y, con el elemento Y, ¿sí? Un lingüista clásico diría, hay una variación que molesta, que hace ruido, ¿verdad? Un sociolingüista va a decir, no, estudiémosla, estudiémosla. Entonces, fíjense que lo que hace el sociolingüista es estudiar la variación en su contexto de uso y determina que no es una variación, como les digo, caótica, arbitraria, sino que está organizada. Él dice, lo que yo descubro es que en este momento que estoy analizando, la clase alta utiliza Y, mientras que la clase media, alta, media baja y baja utiliza X, ¿sí? Fíjense que lo que he hecho ha sido estudiar socialmente la variación y descubrir que hay una variación, en este caso, bueno, pues vuelvo a lo mismo, de tipo social, ¿sí? Alguien mira un poquito después, en el siglo XVIII, debería poner XVIII, en el siglo XVIII, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? Y descubre que también hay variación, ¿verdad? También la analiza con los principios sociolingüísticos y ve que la clase alta y la media alta utiliza Y la clase media baja y la clase baja utiliza X. En el XIX, clase alta, media alta y media baja utiliza Y, clase baja utiliza X. En el siglo XX, todas las clases utilizan Y. Fíjense, repito, que lo que va a hacer la sociolingüística, que le interesa, digamos, una imagen fija, que ocurre en cada uno de los siglos, es describir la variación. Pero si nosotros vemos esta variación con el paso del tiempo, lo que estamos viendo es un cambio lingüístico. Hemos empezado en el siglo XVI con todos los hablantes utilizando X y hemos acabado en el siglo XX con todos los hablantes utilizando Y. Por tanto, fíjense cómo la variación se convierte en el medio de llevar a cabo el cambio lingüístico. Si me permiten, podríamos decir que el cambio lingüístico parasita la variación para poder desarrollarse, No sé si hay cuestiones o preguntas hasta acá. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna pregunta? ¿No? Hay preguntas en el chat, José, pero no sé si las vas a responder ahorita o al final, ahora o al final. Pues, pues, pues casi mejor las dejamos al final, ¿verdad? Tenemos que acabar, Joana, confírmame a las 6:30 más o menos, Sí. o a las 7.
No, 6:30. 6:30, perfecto. Entonces yo eso de las 6:15 retomo todas las preguntas y voy respondiendo, ¿verdad? Más que nada, como se darán cuenta de que soy muy despistado, los que me conocen, veo por ahí a Cecilia, lo saben de sobra, pues para que no me despiste más, ¿sí? Por tanto, fíjense lo que estaba diciendo, ya hemos estado viendo la cuestión de la variación. Fíjense, por tanto, que los sociolingüistas, repito, comienzan a analizar la variación y una variación que, repito, los lingüistas anteriores habían considerado intrascendente. Es más, muchas veces habían considerado molesta. Era como construían sus modelos ideales de lengua y de repente estaba ahí la variación fastidiando, molestando, ¿sí? Los sociolingüistas lo que hacen es digamos, enfocarse en esta variación y, por tanto, analizarla. Y fíjense que analizándola descubren una serie de cuestiones que enlazan con lo que acabo de decir ahora mismo, ¿sí? En primer lugar, que la variación es absolutamente normal en la lengua. Y con esto quiero decir que la variación se da en todas las comunidades de habla, ¿sí? Cualquier comunidad de habla presenta variación. Me dirán, entonces esto va en contra de la idea de Saussure, de que la lengua es un sistema organizado. No, no va en contra de la idea de Saussure, ¿sí? Saussure decía, la lengua es un sistema organizado. Y es cierto, la lengua sigue siendo un sistema organizado. Lo que nos demuestran los sociolingüistas es que ese sistema es mucho más complejo de lo que nosotros pensábamos al principio, ¿sí? Fíjense que esta aceptación de la variación no invalida la idea de la lengua como sistema, de la lengua como estructura. Lo único que hace es, permítanme la palabra, que yo sé que en América a veces me gusta mucho, complejizar, aumentar la complejidad que presenta este sistema. Este sistema es mucho más rico y mucho más complejo de lo que pensábamos al principio, porque la variación también se incorpora a este sistema, ¿sí? Segunda cuestión, las variables lingüísticas, es decir, esos elementos que están en variación, tienen significación social, ¿sí? No son, lo decía antes, intrascendentes, no son irrelevantes, que va, al contrario, tienen una valoración social. El uso de una u otro de estos elementos ubica al hablante dentro de la estructura social de su sociedad, ¿sí? De nuevo, estoy simplificando, pero si yo les pregunto a ustedes quién dice haya y quién dice aiga, probablemente cualquier hablante hispánico me va a decir algo de este tenor. Haya es propio de las clases altas, aiga es propio de las clases bajas, ¿sí? Podríamos matizar rural, urbano, mayor edad, menor edad, lo que quieran, pero digamos que una posible respuesta es esta cuestión de clases altas frente a clases bajas. Por tanto, fíjense que vuelvo a la idea, las variables lingüísticas, el uso de estos elementos en variación no es arbitrario, ya lo he dicho antes, es lo que encuentran los sociolingüistas y tiene significación social. Sirve para decirles a los otros dónde estamos ubicados, ¿sí? Es exactamente lo mismo que la ropa, es exactamente lo mismo que el lugar, el barrio en el que vivimos, es igual que pues, tantas cuestiones sociales que nos ubican dentro de la escala social. También la lengua. Y los sociolingüistas lo que demuestran es cómo precisamente esta variación tiene un contenido de tipo social, ¿sí? Y por último, tercera idea, que es la que me interesa a mí, porque, repito, estamos hablando del cambio lingüístico, aunque vamos a ver que todas ellas las vamos a aplicar luego a la historia del español de América, la variación tiene una dimensión temporal, ¿sí? Es decir, la variación no se mantiene fija, sino que va cambiando a través del tiempo, ¿sí? Y por tanto se convierte en el vehículo del cambio lingüístico. Es decir, muchas veces lo que vamos a ver es que el cambio se produce porque aumenta el uso de una de las variables y disminuye la otra, porque se modifica la utilización de una de estas variables y desaparece la otra. Es decir, vamos a ver que precisamente lo que hace el cambio, y lo decía antes, es aprovecharse de la variación para producir, ¿sí? Ahí les he puesto un ejemplo de un trabajo mío de hace años donde analizo a través del tiempo
en el español de España, en realidad el español de Bilbao, cómo vemos variación en un momento concreto que con el paso del tiempo se transforma en cambio lingüístico, ¿sí? Fíjense, estudio lo que se suele conocer como los grupos cultos consonánticos del estilo de doctor frente a dotor, ¿sí? No solo ese, en realidad todos. Septiembre, septiembre, admirar, a mirar, todo este tipo de cosas. Fíjense, en la segunda mitad del siglo XVI encontramos variación. También encontramos variación en la primera del 17, también en la segunda del 17 y también en la primera del 18. Es decir, la variación se mantiene a través del tiempo. Pero fíjense cómo comparando los datos de estos 4 momentos temporales vemos un cambio lingüístico, ¿sí? Si en la primera parte la forma dotor es más abundante que doctor y en la segunda y la tercera parte o segundo y tercer periodo más o menos están equilibradas, en el cuarto periodo se ve claramente cómo doctor ha triunfado frente a dotor. Estos son datos escritos, habrá que ver si la lengua oral lo refleja, pero supongamos que sí, que lo está reflejando. Sabemos que no, pero supongamos que sí. Fíjense, por tanto, cómo la variación que les interesa a los sociolingüistas a mí me sirve para explicar, para ver cómo se produce el cambio lingüístico. ¿Bien hasta acá? ¿Sí? Por tanto, fíjense que ahí está la solución a esta paradoja sociriana. Cambiar el sistema sin que los hablantes dejen de comprenderse. ¿Cómo puede cambiar el sistema sin impedir la comunicación? Precisamente porque el cambio en el sistema se produce por medio de la variación y los hablantes están capacitados, están, esperan, comprenden, interpretan, integran en su comunicación la variación, ¿sí? Por tanto, fíjense, esta supuesta paradoja de la lengua cambia, pero la comunicación se mantiene, se explica precisamente porque la lengua tiene variación y lo que hace el cambio es aprovecharse de la variación para poder desarrollarse. ¿Bien hasta acá? ¿Sí? Creo que ahora sí que voy a responder las preguntas porque antes de pasar al tema siguiente, o de seguir. A ver. La geografía lingüística, dice Zay Pérez, nada aporta. Sí, claro que aporta. Fíjense que este cambio que yo estoy describiendo, en concreto lo he descrito en Bilbao, ¿verdad? En el de los grupos cultos, no tiene por qué ocurrir de la misma manera o con la misma rapidez en otra zona. A lo mejor en Bilbao el proceso es ese, pero si nos vamos a Caracas, históricamente el proceso fue otro. Por tanto, fíjense cómo la geografía lingüística también se incorpora. Y es más, eso es lo que explica, o eso es lo que parcialmente explica los procesos de dialectalización. Eso explica por qué a día de hoy en Caracas y en Bilbao o en Caracas y en Madrid no hablamos igual. Precisamente porque los procesos están determinados, por un lado socialmente, pero también geográficamente. En realidad, por todas las instancias de variación. A mí me interesa sobre todo lo social y lo geográfico, aunque hay más, ¿sí? El ejemplo de murciélago, también se escucha murciégalo. Sí, Lirian, lo que es interesante, yo siempre hago la prueba cuando les presento estos elementos a mis alumnos dan por hecho que murciégalo es la forma antigua, que murciélago es la forma antigua y murciégalo es un cambio que ha introducido a alguien que habla mal. Bueno, sabemos que históricamente es al revés. La forma primitiva es murciégalo, que es la evolución literal de mus caeculum, ¿sí? Literalmente ratón cieguecito, que es una etimología hermosísima. De manera que murciélago es la forma moderna, es la forma, digamos, que supone el cambio lingüístico. Murciélago ciertamente se mantiene en muchas zonas del mundo hispánico, sobre todo en ámbitos, corríjanme, pero lo normal es que se diga que se mantiene en ámbito rural, en nivel socioeducacional bajo, etcétera, ¿no? Frente a murciélago, que es la forma más estándar. ¿Qué papel tiene la historia para el estudio del cambio lingüístico? Si la pregunta es la historia desde un punto de vista general, lo que puede ser la historia política, social y demás, vamos a ver que tiene un papel fundamental. Es decir,
muchos de los procesos que afectan al sistema lingüístico solo se entienden desde los procesos históricos, ¿sí? Algo tan básico como por qué a día de hoy en Venezuela se habla español solo se entiende desde un hecho histórico que es la llegada de los españoles a América a partir de finales del siglo XV. Por tanto, es fundamental. Es más, solo con una buena formación histórica y una buena base histórica se puede hacer, al menos desde mi punto de vista, historia del español. Porque si no, caes en el riesgo de obviar datos históricos que te dan la respuesta e inventarte respuestas absolutamente descabelladas. De manera que es fundamental. Sobre todo para algunos niveles, ¿eh? Para estudiar, por ejemplo, el léxico es básico, para estudiar la gramática quizá lo histórico pues, no es tan necesario, pero también, y para estudiar lo fónico depende, ¿sí? Depende. AIGA se ha calificado como arcaísmo, es uno de los que pues tiene este punto. Sí, toda la razón, Adela. El concepto arcaísmo lo criticaba Moreno de Alba y lo criticaba Lope Blanch, ¿sí? Lope Blanch decía, ¿hasta qué punto podemos decir que es un arcaísmo una palabra que utilizan 100 millones de hablantes del español? Evidentemente, si lo utilizan no es un arcaísmo. De manera que en el concepto tradicional de arcaísmo lo que hay es una visión absolutamente eurocéntrica, ¿sí? Arcaísmo es toda aquella palabra que ya no se utiliza en España y se utiliza en otros lugares. Evidentemente no podemos sostener esa idea de arcaísmo, ¿sí? No podemos sostener esa idea de arcaísmo. Podemos discutir cómo definir el arcaísmo, y de hecho Moreno de Alba habla de los pseudoarcaísmos, que es un concepto muy bonito, que son todas esas palabras que se mantienen en América y se perdieron en España, y que hacen que, por ejemplo, el léxico de ustedes se acerque mucho más al léxico de Quevedo que el léxico mío, ¿sí? Mío como hablante de español de España. Yo siempre digo que si hoy escucháramos hablando a Quevedo o a Góngora o a Garcilaso, nos sonaría más a hispanoamericano que español, ¿sí? Pero en fin, luego podemos ir por ahí, Pero sí, el concepto de arcaísmo es cuanto menos dudoso y discutible. Y Moreno de Alba y Lope Blanch tenían razón ahí. AIGA es muy frecuente, aunque se cataloga como incorrección, quizá termine por imponerse. Sí, Lilian, tienes razón. En realidad tendría la misma posibilidad de imponerse que haya, desde un punto de vista estrictamente del sistema, ¿sí? Desde el punto de vista del sistema podría imponerse igual que haya, pero la lengua también es eminentemente social, ¿sí? Y es cierto que en el caso de AIGA hay una restricción social muy fuerte, es un uso estigmatizado que se asocia a lo vulgar. Digamos que ahí AIGA, desde el punto de vista social, tiene más dificultades para imponerse, pero no por algo lingüístico, sino por algo puramente social. Es más, AIGA era la forma culta hasta el siglo XVIII. Luego, a partir del XVIII, se sustituye por AYA. Por tanto, fíjense que sí, esos cambios se producen. Los cambios se producían de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. De eso vamos a hablar ahora, Soraya. Dame unos minutos y voy a eso. Ay, Ventura, lo lamento. El resto me oyen, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Ahí y llega son correctos. K, pues depende de cómo definamos correcto. ¿Sí? Desde el punto de vista de que sirven para comunicar la misma información, son igual de correctos, pero desde el punto de vista social, no. Socialmente hemos decidido que haya sea el uso culto, elegante, correcto, y aiga sea el uso vulgar, inelegante, incorrecto. Pero eso es social, no lingüístico. ¿Sí? Madre de Dios, cuántas preguntas. ¿Cómo clasifican los sociolingüistas las clases sociales? Tradicionalmente, Andrés, la idea era clase alta, clase baja. Ahora, más que hablar de clase social, se suele hablar, depende, eso también depende de la escuela. Yo no soy sociolingüista, yo soy aficionado simplemente. Se suele hablar de nivel socioeducacional, donde se incorporan una serie de factores variados que tienen que ver con la clase social, el nivel económico y también el nivel de estudios. Entonces crean unas categorías que son más complejas que la categoría pues, más básica que yo estaba utilizando de una forma muy, digamos, simplemente para ponerlo como ejemplo, de pura clase social. Ahora se suele hablar de nivel socioeconómico y
ni siquiera se establecen, que me corrijan los sociolingüistas si están por ahí, de la misma forma, ¿sí? Depende de la sociedad, a veces hay que matizarlo de una forma o de otra porque evidentemente no todas las sociedades se organizan igual. Existe una relación entre la variación y la clase social. Eso voy a ir ahora más adelante, entonces lo dejo ahí. Ahora respondo. Aunque haya centrado la frecuencia. Sí, bueno, ese AIGA Lirian tiene una etimología muy simpática, pero me despisto y quiero acabar con esto. No, en las clases bajas, en las zonas rurales se escucha doctor. Yo diría, Lirian, que no solo de Colombia, prácticamente de todo el mundo hispánico, en las clases populares se escucha cosas como doctor, como, pues bueno, todas estas simplificaciones. De manera que sí, es un uso muy general, es un uso muy general. Repito, fíjense que en el siglo XVI ese era el uso culto, ¿sí? Silena Lope, no se me ocurre alguien más culto que Lope de Vega, en el 16, él rima cosas como, a ver, ¿cómo era? Aspecto y concepto, ¿sí? Aspecto y concepto, que hoy, a día de hoy, no rimarían, precisamente porque esa era la forma culta. Luego esa forma queda reducida, queda estigmatizada y se transforma en una forma vulgar, popular, como quieran llamarla, ¿sí? Pero era la forma culta. Hay algo que no hemos hecho, que es todavía una historia de la norma lingüística, cómo van cambiando la valoración de estos elementos, y eso es algo que habría que hacer en el futuro. Y por último, en el cambio lingüístico, la gradualidad se daría si acaso en la aceptación de ese cambio por los... La gradualidad se daría si acaso en la aceptación de ese cambio por los prescriptores de las lenguas. Depende, Roberto. La gradualidad, por supuesto, se da en la prescripción, ¿no? Ahí entramos en el uso de norma normal y norma normativa, entiendo, ¿no? ¿Qué es lo que dicen los prescriptores y qué es lo que hace la gente? Y en realidad los ritmos de aceptación, la gradualidad no es exactamente igual. Eso podría dar lugar a bastante debate. Déjenme que siga con la cuestión del cambio lingüístico y luego que nos quede tiempo, vuelvo a esto. ¿Sí? Sigo entonces. Me había quedado acá. ¿Sí? Sigo entonces el cambio lingüístico y luego seguimos con las preguntas. Porque hasta ahora lo que hemos descrito ha sido teóricamente cómo se produce el cambio y cómo se entiende el cambio a partir de la sociolingüística. Vamos a analizar ahora cómo es el proceso del cambio en sí. El proceso del cambio en sí. Es decir, sí, ya sabemos que las lenguas cambian y ya sabemos que las lenguas se aprovechan de la variación para cambiar. Pero la pregunta es, ¿cómo comienza el cambio y cómo se propaga el cambio? ¿Sí? Y esto quizá enlaza con la idea de la gradualidad que indicaba Roberto. ¿Sí? Vamos a analizar, por tanto, cómo se produce el comienzo del cambio y la generalización del cambio. Lo que en lingüística se conoce como la actuación, que es el comienzo del cambio, y la implementación, que es el desarrollo del cambio. ¿Sí? He de decir a este respecto que los sociolingüistas han trabajado mucho y se ha estudiado bastante, también los historiadores de la lengua, han trabajado sobre todo el proceso de la implementación, cómo el cambio lingüístico se va generalizando. Pero todavía nos falta mucho que estudiar y que entender acerca de cómo se produce la actuación, es decir, cómo comienza el cambio lingüístico. ¿Vale? ¿Por qué se sabe mucho de cómo se generaliza el cambio y muy poco de cómo se produce el cambio lingüístico? Porque en realidad estudiar el nacimiento del cambio lingüístico resulta relativamente complicado. Sí, resulta complicado. Es decir, es fácil observar en la sociedad que un cambio se está generalizando. Es mucho más difícil darte cuenta de que un cambio está empezando. ¿Por qué? Porque generalmente pasa desapercibido. Yo siempre pongo aquí la metáfora de la moda, ¿sí?
Es muy fácil darte cuenta que algo se está poniendo de moda cuando ves a 20, 30, 50 personas que está utilizando, supongamos, ese mismo peinado, ¿sí? Ahora bien, es muy difícil darte cuenta del nacimiento de esa moda porque generalmente esa primera persona que se pone ese peinado suele pasar desapercibida. Es como que no prestas atención. Prestas atención cuando ves que se va generalizando, ¿sí? En la lengua es lo mismo. Es muy difícil detectar quién es la primera persona que introduce el cambio y cuando los lingüistas, los filólogos, los historiadores, los sociolingüistas empiezan a analizar algo es porque ya se dan cuenta de que hay cierto grupo social que lo está utilizando, ¿sí? Estando en el año que estamos, pues podríamos poner también la metáfora de la pandemia, ¿sí? Fíjense que uno se da cuenta de que hay un problema de salud cuando vemos que hay un montón de gente que se contagia, ¿sí? Es muy difícil detectar al primer contagiado. Seguro que todos ustedes, siguiendo las noticias de la pandemia, escucharon esa, bueno, pues a los epidemiólogos, ¿verdad?, que querían detectar al paciente cero, ese primer paciente que se infectó, ¿sí? Bueno, y era muy difícil de encontrar, ¿sí? Bueno, exactamente pasa lo mismo en la lengua. Es muy difícil detectar el inicio del cambio y por eso está poco estudiado. Y es mucho más fácil estudiar la expansión del cambio y por eso está mucho más estudiado. Nos vale lo mismo para un cambio lingüístico que para una moda que desgraciadamente, y esperemos que ya vaya acabando para una pandemia, ¿sí? De todas formas, que sepamos poco sobre el proceso, sobre la actuación, sobre el nacimiento del cambio lingüístico, no quiere decir que no sepamos nada. Y les voy a exponer algunas ideas que existen sobre cómo nace un cambio lingüístico. Me estoy basando aquí, por cierto, en Concepción Company, ¿sí? Ella dice, Concepción Company de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, ella dice que en realidad el cambio se puede entender de dos formas. La visión tradicional era del cambio como un desequilibrio, perdón, en el sistema, como algo negativo, ¿sí? Ella prefiere entenderlo, y yo creo que tiene razón, como un reajuste creativo. Es decir, no tanto como algo negativo, sino como algo positivo, no como una muestra de que el sistema se estropea, sino como una muestra de que el sistema se adapta para mejorar las posibilidades de comunicación, ¿sí? En todo caso, se entienda como se entienda, pero sobre todo desde esta perspectiva que vamos a utilizar nosotros, la perspectiva, si quieren, positiva, la del cambio como un reajuste creativo, el cambio comienza en el diálogo, ¿sí? En el diálogo. ¿Qué es lo que pretende el ser humano en general cuando se comunica? Evidentemente, ser lo más efectivo posible, transmitir la máxima información con el mínimo esfuerzo, ¿sí? Para lograr esto, no es extraño que un hablante seleccione un rasgo de la variedad que existe o a veces que incorpore un cambio, ¿sí? Que incorpore una modificación en el uso del sistema con el propósito de conseguir que esa comunicación sea más efectiva, sea mejor, ¿sí? Por tanto, fíjense que lo primero que se va a producir en el diálogo, cuando yo estoy hablando con ustedes, quiero comunicarme, pienso que utilizando no sé qué estructura no me van a entender bien, lo que hago es introducir una modificación en esa estructura para que ustedes me entiendan mejor, para favorecer la comunicación, ¿sí? Yo introduzco esta innovación y, por X motivos, esta innovación resulta afortunada. Es decir, cumple sus objetivos, que es facilitar la comunicación, porque ustedes me entienden mejor, porque yo necesito menos esfuerzo para comunicar mi idea, por lo que sea. El caso es que se produce. De manera que el hablante se da cuenta y lo que hace es incorporar esta modificación a su idiolecto, a su forma de hablar, y utilizarla porque se ha dado cuenta de que tiene buenos resultados, ¿sí? La pregunta es, ¿tenemos ya cambio lingüístico o no tenemos cambio lingüístico? Esto, como les digo a mis alumnos, sí, ¿por qué? No, ¿por qué?
¿Sí? ¿Tenemos cambio lingüístico o no? Por ahí veo a alguien que dice que no. ¿El resto? No se aprovechen de que tienen las cámaras. Sí, dice José Enrique, ya tenemos. Taida matiza, no necesariamente. ¿Qué opinan los demás? Sí, por ahí también. No, perfecto. Tenemos todas las posibilidades, ¿no? Sí, no, quizá. Vivian introduce un elemento muy interesante, ¿no? El uso será el que determina, ¿sí? Debe generalizarse. Ariana, me quedo con esa idea. Me quedo con esa idea, con la de Ariana, ¿sí? Fíjense, lo que estoy diciendo es que ya hay una modificación lingüística, ¿sí? Bien, pero es una modificación que en principio vamos a denominar idiolectal. Es una modificación que solo yo hago, que yo he incorporado, ¿verdad? Yo soy el que estoy generando la actuación, generando esta modificación. Y en tanto en cuanto ese cambio sea idiolectal, sea mío propio, sea solamente mío, no podemos decir que hay cambio lingüístico. Lo que hay, y por eso estoy haciendo hincapié aquí y es tan importante, lo que hay son las condiciones para que se pueda crear un cambio lingüístico. Pero cambio lingüístico todavía no. Lo que dice Isabel, si es tuyo solo, no es cambio, exactamente. Porque la lengua es eminentemente social. De manera que mientras yo lo utilice solamente, ¿sí? Es como decir, mira, he generalizado una moda porque solo lo utilizo yo. No, mira, hasta que no lo utilice más gente, no es moda, ¿sí? Eres tú que eres un ridículo con ese peinado, ¿sí? Evidentemente no es. Pero fíjense, ya se han creado las condiciones para que se pueda dar un cambio lingüístico, ¿sí? Para que se pueda dar. Tiene razón Mercedes, ¿sí? Para el cambio lingüístico se debe dar el uso extendido. Por tanto, repito, fíjense que lo que tenemos ahora, acá, es un cambio de tipo idiolectal, personal. Hay una modificación lingüística, pero no puedo hablar de cambio lingüístico en tanto en cuanto sea personal. Lo que puedo decir simplemente es que se han creado las condiciones que quizá, con el paso del tiempo, generará un cambio lingüístico. ¿Vale? Paso entonces a la implementación. Paso a la implementación que, como saben, es la generalización, el desarrollo. ¿Sí? ¿Qué es la implementación? Es la generalización del cambio por la comunidad lingüística. Como pone ahí en el punto A, la transformación de lo personal en social. Cuando esta innovación que yo he introducido deje de ser algo mío solamente y haya más gente que lo empiece a utilizar, ahí puedo decir que se está dando el cambio lingüístico. ¿Sí? Recuerden, yo estoy hablando con cualquiera de ustedes, ¿verdad? Y para poder comunicarme, introduzco un cambio que pienso que va a facilitar la comunicación. Veo que sí, que funciona bien y yo lo utilizo con cierta frecuencia. ¿Todo bien? Es una modificación personal, no es cambio lingüístico. Ahora bien, cuando la persona con la que estoy hablando se da cuenta de esa modificación que yo he hecho, se da cuenta de que ayuda a la comunicación y por tanto dice que práctico voy a utilizarlo, ¿sí? Y lo empieza a utilizar y habla con otra persona y lo utiliza y esa otra persona también descubre que es práctico y lo utiliza, etcétera, etcétera, ahí se está produciendo la implementación, se está produciendo la generación de un cambio lingüístico por medio de esta generalización por el cuerpo social. ¿Bien hasta acá? ¿Bien hasta acá? Sí, perfecto. Fíjense, por tanto, que para que haya cambio lingüístico, repito, se tiene que transformar en una, por un lado, en una característica compartida, social, ¿sí? Y por otro lado, tiene que generar, naturalmente, una diferencia respecto al uso anterior. Respecto al uso anterior, ¿sí? Piensen, por poner varios ejemplos, ¿no? Pues cuando en el español de América se dejó de utilizar la forma vosotros, probablemente empezó alguien a utilizar ustedes en sustitución de vosotros, por tanto, en principio, era una cuestión puramente personal. Después, los otros hablantes se dieron cuenta de que era práctico, ya veremos por qué cuando estudiemos las fórmulas de tratamiento, y lo que hacen es generalizar ese cambio, generalizar esa transformación. ¿Sí? De manera que ahí se está convirtiendo en un cambio lingüístico, por un lado, porque es social, y por otro lado, porque establece una diferencia
entre la situación A con la forma vosotros, la situación B con la forma ustedes. ¿Sí? Me vale lo mismo para el ensordecimiento del yeísmo, ¿verdad? Del yeísmo porteño, yewa, que se transforma en shewa, ¿sí? La ye, que se transforma en she, sería un cambio, primero personal, luego social, etcétera, ¿no? O la incorporación, por ejemplo, de anglicismos en el español mexicano, ¿sí? Primero son personales, luego se transforman en sociales y, se produce el cambio. Esta implementación, esta generalización del cambio, se puede analizar desde muchos puntos de vista, pero quizás sea interesante, al menos en este caso, estudiarlo desde el punto de vista de la historia externa. Es decir, estudiarlo desde el punto de vista de cómo se extiende el cambio por lo que es el cuerpo social, ¿sí? Por la sociedad. Podemos estudiar también cómo se produce el cambio en el sistema lingüístico. Por ejemplo, un cambio que comienza en unas palabras, un cambio en la pronunciación que comienza en unas palabras y luego se generaliza a otras. Bien, a mí me interesa ahora ver cómo se produce esta implementación, esta generalización del cambio desde un punto de vista social. Comienza en una persona, cómo se va extendiendo por toda la comunidad, ¿sí? Y en este sentido, como les digo, las posibilidades, ¿verdad?, de este cambio que pasa de ser personal a ser social son varias. Las posibilidades de desarrollo son varias, que son las que tienen ahí. Esta variante que es hecho social a veces puede fracasar y desaparecer, ¿sí? Por ejemplo, en el siglo XVII detectamos un cambio lingüístico que es tener más participio, siempre en masculino singular, que se utiliza como tiempo compuesto. Cosas como, a ver, déjenme pensar, tengo llegado media hora tarde, ¿sí? Esto es algo que alguien en el proceso de actuación creó, que se empezó a extender socialmente, parecía que iba a triunfar, pero se dejó de utilizar y desapareció. ¿Vale? Fíjense que no estoy hablando de la perífrasis tener más participio concordado, no estoy hablando de tengo leídas 5 novelas, estoy hablando de algo como tengo visitado, tengo llegado a las 5 de la tarde. ¿Sí? Si tenemos a alguien de Brasil, sería la estructura que en el portugués sí que triunfa, que es tenho más participio, ¿no? Tenho vindo, que ahí sí que funciona. En el caso del español, es un cambio que comenzó con la actuación, comenzó su proceso de implementación en el siglo XVII, un poquito en el XVIII, pero luego desaparece, fracasa y se deja de utilizar. ¿Vale? Por tanto, una de las posibilidades de desarrollo del cambio lingüístico es el fracaso, que sea un cambio que no triunfe, ¿sí? Un cambio abortado. Alguien preguntaba antes por la geografía lingüística, por lo que sería la dialectología. Fíjense que esto es un fracaso, este proceso que estoy describiendo, es un fracaso relativo. ¿Por qué? Porque es cierto que en el español en general no se utiliza, pero por ejemplo, en el español de Yucatán sí que se utiliza, ¿sí? Y te pueden decir cosas del estilo de ayer fui a una fiesta y tengo vuelto a las 3 de la mañana. ¿Sí? Que por lo menos en mi variedad es absolutamente imposible. Otras veces lo que se produce es la incorporación de esta nueva posibilidad, ¿verdad? Que no llega a matar a la posibilidad antigua, sino que lo que hacen las dos posibilidades es convivir y en principio vamos a decir especializarse, ¿sí? Es decir, nosotros para expresar el pasado del subjuntivo, desde la época latina, teníamos la forma cantase. En un momento, a partir del siglo XIII, se incorpora la forma cantara, pero fíjense que la forma cantara, en principio, esto también habría que matizarlo desde la geografía lingüística, la forma cantara no mata a cantase, sino que lo que se da, en principio, en español, hasta el día de hoy, es la convivencia de cantar y cantase con el mismo valor. Si yo tuviera o tuviese dinero, me iría de vacaciones, ¿sí? Por tanto, fíjense cómo en este caso también ha habido una actuación, el uso de cantara con valor subjuntivo, también se ha producido la implementación, se ha generalizado, pero digamos que lo que se produce es la convivencia de las dos formas, ¿sí?
Y otras veces, la tercera posibilidad, lo que se produce es el triunfo, ¿sí? La incorporación del elemento nuevo termina por acabar con el elemento antiguo, ¿sí? En el caso de América, lo he dicho ya, existía la forma vosotros, la incorporación de la forma ustedes lo que hace es acabar con la forma vosotros en el uso más cotidiano y más natural, ¿sí? No me digan que, qué sé yo, que los presidentes cuando toman posesión a veces utilizan la forma vosotros, que es verdad, pero fíjense que no es un uso demasiado natural, ¿vale? Por tanto, podemos hablar de estas tres posibilidades de desarrollo: fracaso, especialización o triunfo. Por supuesto, todos estos ejemplos se podrían matizar mucho y ahí estamos los historiadores de la lengua matizándolo, pero simplemente para que les quede la idea general, ¿sí? La idea general. Sigo. ¿Qué es lo que nos explica que, que una forma triunfe? ¿Sí? Porque ya he dicho que puede fracasar, especializarse o triunfar. ¿Qué explica socialmente que una forma triunfe? En principio, hay varios factores, algunos de tipo puramente lingüístico, puramente del sistema lingüístico internos, pero los que a mí me interesan ahora son factores de tipo social, lo vamos a aplicar luego al español de América, y el factor fundamental es el prestigio. Es el prestigio, ¿sí? Muchas veces estas novedades las utilizan las clases altas, son los que generan la actuación y comienzan la implementación, y las clases bajas, repito, estoy utilizando clase alta y clase baja de la forma más intuitiva posible, ¿eh? Todo esto habría que matizarlo mucho y seguro que los sociolingüistas están llevando las manos a la cabeza, pero es para que me entiendan y poder avanzar. Repito, el uso comienza en las clases altas y lo que hacen las clases bajas después es adquirirlo. Este proceso de cambio empieza en una clase social y se generaliza a las otras. El cambio va de arriba a abajo, que preguntaba alguien, ¿sí? Que preguntaba alguien. Ejemplos, por ejemplo, no sé si saben, en la ciudad de La Paz, ¿sí? Conviven dos tipos de R, de vibrante múltiple, ¿verdad? Una vibrante múltiple, La Paz, Bolivia, me refiero, vibrante múltiple asimilada, R, y una vibrante de tipo velar, R, ¿sí? Sabemos que la forma tradicional en La Paz era R, ¿sí? Pero las clases altas han incorporado en un momento concreto la forma R y lo que están haciendo, parece ser, es extenderla. De manera que, fíjense, es un proceso de cambio en marcha donde el cambio comienza en las clases altas y lo que hacen las clases bajas es imitar, ¿sí? En el caso de México, lo ha estudiado Pedro Martín Butragueño, estudió hace ya unos años, y Yolanda Lastra, si no me equivoco. Hay otro cambio en marcha, que es que la R en posición final, ¿verdad? Cantar, se está asibilando, cantar se está transformando en cantar, ¿sí? Y sabemos que es un cambio que comienza por las clases medias o clases altas y por las mujeres, ¿sí? De manera que, fíjense, comienza en esas clases, en esos grupos sociales y se va extendiendo. Por tanto, muchas veces lo que encontramos son fenómenos que nacen en las clases altas y van, si quieren, bajando hacia las clases bajas. Uno lo podría entender muy fácilmente. Claro, las clases altas son prestigiosas, uno quiere hablar como ellos porque su habla es prestigiosa, ¿sí? Y entonces lo que se produce es una imitación por parte de las clases que están en un nivel más bajo, ¿sí? Esto funciona y tiene toda su lógica. Pero, también tenemos que tener en cuenta algo, y es que en general, desde el punto de vista lingüístico, las clases altas suelen ser lingüísticamente conservadoras. Y sabemos que muchos de los cambios lingüísticos empezaron en las clases bajas, ¿vale? Entonces la pregunta es, bueno, si me estás diciendo que el cambio se generaliza por el prestigio, es lógico pensar que vaya de clases altas a clases bajas. ¿Cómo se produce a la inversa, de clases bajas a clases altas? Si él habla de las clases bajas, no tiene prestigio. Bueno, ahí hay un concepto que se llama prestigio encubierto, no voy a hablar de eso, pero sí me interesa lo otro, que es este change from below, que es el cambio desde abajo. Los sociolingüistas han demostrado que hay cambios que comienzan abajo, ¿sí? Se generalizan en las clases populares, y las clases altas, poco a poco, lo que van haciendo es imitar esta pronunciación en principio de las clases bajas, ¿sí? Es decir, esa pronunciación adquiere un prestigio no evidente, por eso a veces se habla de prestigio encubierto, que permite que
el uso vaya ascendiendo, vaya escalando por la clase social, ¿sí? Y vemos que muchos de los cambios lingüísticos que tenemos en la historia del español son así. Comenzaron en las clases bajas y después subieron hasta las clases altas. Si se acuerdan, al comienzo les he hablado de un cambio de farina que hace harina y luego harina. Sabemos que esta aspiración de la F inicial y la pérdida comienza en los grupos más populares, además en grupos populares bilingües, generalmente hablantes de vasco, ¿sí? Poco a poco, sin embargo, con el paso del tiempo, estos usos populares fueron subiendo hasta que se generalizaron. Por tanto, el factor de triunfo de un cambio lingüístico en general es el prestigio, pero tengan cuidado, porque hay prestigios de muchos tipos. Y hay prestigios que me explican que el uso vaya de las clases altas a las clases bajas, y hay prestigios que me explican que el cambio vaya de las clases bajas a las clases altas. Claro, la pregunta es, o una pregunta que dejo ahí, ¿no? Sí, eso es verdad, pero hay cambios lingüísticos, por tanto, que comienzan en las clases bajas y suben. Pero también hay cambios lingüísticos que comienzan en las clases bajas y no suben. Y se quedan ahí en las clases bajas, ¿sí? Bueno, mi pregunta sería, ¿qué es lo que hace que algunos de esos cambios que comienzan en las clases bajas asciendan y otros, sin embargo, queden reducidos a las clases bajas? ¿Se entiende la idea? ¿Por qué algunos cambios consiguen subir por la escala social y otros cambios no lo consiguen? ¿Qué factores influyen en que un cambio ascienda por la escala social y que otro no? ¿Son siempre los mismos factores? ¿Históricamente han sido siempre los mismos factores? Pues son cosas que deberíamos analizar. ¿Sí? Bueno, no sé si vamos bien hasta acá. Si hay preguntas. A ver, veo que hay preguntas. A ver, vuelvo a responder preguntas. Se puede decir, dice Soraya, que hay cambios lingüísticos injustificados. No sé qué quieres decir, Soraya, con injustificados. No sé muy bien a qué te refieres con injustificados. No sé si me puedes aclarar a qué te refieres. ¿Sí? Hay cambios, si quieres, que son, ahora yo estoy explicando, por ejemplo, fonología histórica, ¿no? Algunos de los cambios que se producen en la pronunciación del español son muy esperables y muy lógicos, ¿sí? Otros son un poquito más sorprendentes, pero siempre encontramos o siempre creemos encontrar, o al menos la estamos buscando, alguna razón que los justifique, de manera que yo te diría que no. Ah, que ya existan palabras para designar lo mismo, ¿te refieres a eso? Sí, fíjate que cuando hablamos de la especialización, lo que estamos hablando es de la incorporación de un elemento que en principio quizá no era tan necesario porque tenía otro elemento y lo que hace muchas veces son especializarse, ¿sí? ¿Por qué si tenemos cara hemos incorporado la palabra faz y la palabra rostro, que se refieren a la misma parte de la cabeza? Evidentemente porque han sufrido procesos de especialización. Evidentemente no utilizas en el mismo contexto unas y otras. Por tanto, se incorporan y se especializan. ¿Sí? Y se especializan. Experiencia y experticia. En ese caso, a ver, es que experticia no pertenece a mi dialecto. En caso de que signifiquen lo mismo, no sé muy bien. Quizá tengan una especialización que puede ser, por ejemplo, de tipo social o de tipo geográfico o de tipo situacional, o incluso a veces lo que hace una y otra es adquirir una diferencia de matiz. ¿Sí? Una diferencia de matiz es como, no, es que experiencia lo utilizo para estos contextos específicos y experticia tiene que ver más cuando estoy hablando, por ejemplo, del trabajo, se me ocurre, ¿sí? Repito, experticia para mí no existe. Entonces, aquí volvemos a la cuestión de cómo cambia el español, pero sus diversos dialectos, ¿sí? Fíjense que no cambia igual. Así que sí, puede puede haber esa especialización. ¿Qué papel juega la teoría de la diacronía en los procesos de generalización de los cambios lingüísticos? No sé, Andrés, ¿a qué teoría de la diacronía en concreto te refieres? No sé muy bien a qué te refieres cuando dices teoría de la diacronía. Ciertamente nosotros explicamos los cambios lingüísticos, los que hacemos historia de la lengua, generalmente por una suma de factores. Factores de tipo interno, a veces
el propio sistema introduce cambios para organizarse mejor. Ah, perdón, que viene ahí de la discronía. Ah, perdón, no había leído el final. No sé muy bien qué decirte, no sé muy bien qué decirte. Lo que estoy viendo, este pichón que viene de este push on, ¿no? Entiendo que es un proceso de adaptación y probablemente además con influencia de una etimología popular, ¿no? Ya existía la palabra pichón, lo que hace es asociarse. No sé muy bien. Si me explicas luego qué quieres decir con esta cuestión de la discronía, porque no es un concepto que yo utilizo. Entonces, pues, veo si puedo aclararte o podemos discutirlo, ¿vale? Te dejo ahí para que vayas, para que me lo expliques un poquito. Lo de los tiempos verbales es muy interesante, el futuro es simple, casi no se emplea. Las perífrasis, exactamente. Sí, Liliana, ahí hay varias cuestiones interesantes. La desaparición de la fórmula del futuro simple, cantaré, frente a voy a cantar o frente a canto, lo que se llama el presens pro futuro, es algo que está pasando en el español en general, ¿sí? Y además enlaza con unos procesos que vienen incluso desde el latín, ¿sí? A día de hoy es cierto que nosotros, los hablantes de español en general, cuando utilizamos el futuro simple, cantaré, lo utilizamos sobre todo con sus valores modales, cosas del estilo de será muy inteligente pero no lo parece, ¿sí? Donde la forma de futuro en realidad no está marcando futuridad, sino que está marcando duda. De manera que es un cambio que está bastante generalizado, ¿sí? Más generalizado todavía en América que en España y dentro de España más generalizado en algunas variedades que en otras. Por ejemplo, para un hablante del centro peninsular, para alguien de Madrid, es muy interesante cómo usan el futuro los catalanes, los hablantes de Cataluña, que hablan español, porque ellos utilizan mucho más la forma de futuro simple, el futuro morfológico, precisamente por influencia de la lengua catalana, que tiene el futuro morfológico muy vivo, ¿sí? Por tanto, ahí se mezcla un proceso general, pero que está determinado por diversas cuestiones dialectales e incluso cuestiones de contacto de lenguas. En cuanto al periodista argentino, llamamos al presidente, pero no respondió, que probablemente, además de ser argentino, sería de la zona rioplatense, si me apuras porteño, ¿verdad? Es cierto que los usos del canté y el he cantado no son exactamente iguales en España y en América y tampoco dentro de toda América, ¿sí? Nosotros, me refiero en España, tenemos un uso de tipo más temporal, mientras que América muchas veces tiene un uso más subjetivo. Lo he estudiado otra vez Concepción Company para México. Lo que es interesante del Río de la Plata es que el uso del tiempo compuesto prácticamente no existe, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Es decir, alguien de Buenos Aires jamás te va a decir ha respondido, ¿sí? En ningún contexto. Cosas que para mí sería, ¿dónde está tu hermano? ¿Ha salido hace 5 minutos? ¿Sí? Yo utilizaría la forma compuesta, probablemente muchos de ustedes también. Un porteño te va a decir salió hace 5 minutos. ¿Por qué? Porque en el español de Buenos Aires la forma compuesta prácticamente no existe. ¿Debido a qué? Yo estoy convencido que, una vez más, contacto de lenguas, ¿sí? Influencia de todos esos gallegos, asturianos e italianos que emigraron en el siglo XIX y principios del XX, que en sus lenguas, gallego, bueno, el español de Asturias, y dialectos italianos del sur, no tienen forma compuesta. De manera que cuando alguien preguntaba si la historia es fundamental para entender el cambio lingüístico, fíjense, para entender por qué los porteños no utilizan la forma ha respondido, yo creo que solo se puede explicar con datos históricos en la mano, con datos en este caso de demografía histórica, con datos de esta cuestión. ¿De qué factores depende que los cambios surjan de arriba hacia abajo o viceversa? No te puedo decir factores, Ariana, porque ya te digo que es muy difícil detectar cuándo surge el cambio, ¿sí? Lo que vemos simplemente es que comienza de arriba hacia abajo, que comienza de abajo hacia arriba. ¿Qué factores lo determinan? Tiene que ver con la actuación, ¿sí? Con dónde se crea el cambio, dónde comienza. Y eso es difícil. Y eso es difícil. Podemos afirmar que la RAE está pasando de ser prescriptiva a ser descriptiva. Ay, la RAE, yo no puedo hablar mal de las academias porque se me enfadan mis colegas de la mexicana, ¿no? Digamos que al menos desde el punto de vista teórico y de lo que dicen en sus escritos, sí, están dejando de ser prescriptivos y están siendo descriptivos. Sí.
También dicen que son panhispánicos, ¿no? Que todos los españoles son igual de buenos, dicen. Luego solo si quieren lo podemos discutir. O lo discuten ustedes y yo simplemente tomo notas, ¿sí? Para no meterme en lío. Lo más interesante es que si vemos cómo era la Real Academia en el siglo XVIII era enormemente descriptiva. Luego se vuelve prescriptiva y ahora parece ser que se está volviendo otra vez descriptiva. Si quieren, luego hablamos de eso. Cuando hablemos de la cuestión fónica, deseo oír esto. En la generalización también influye el léxico empleado por sectores. Sí, sí, fíjense la pregunta que dicen, ¿verdad? Yo estoy centrando la ejemplificación con clase alta versus clase baja, que ya digo que de por sí es una simplificación, ¿sí? Pero en realidad hay más factores sociales que influyen, ¿sí? Factores como hombre versus mujer, gente de cierta edad frente a gente joven y también, por ejemplo, cuestiones que pueden ver con sectores especializados que hay en el léxico. Estaríamos hablando de la incorporación de lo que podemos llamar jergas, ¿sí? En el caso del español quizá no tanto, pero por ejemplo en el inglés incluso el factor, se suele decir, el factor étnico influye, ¿no? Cuando hablan de los etnolectos y hablan del Black English, ¿no? Del inglés de la población negra frente al inglés de otra población. Yo no sé cuánto habrá étnico, cuánto habrá en realidad socioeconómico y demás, pero a veces se ha escuchado, ¿no? Y a ver, muy interesante, el futuro siempre está desapareciendo. Sí, está desapareciendo desde hace tiempo ya, con el tiempo compuesto. Sí, lo que dicen Águeda y José Enrique, además siendo de Honduras y El Salvador, pues son dialectos vecinos y dialectos hermanos. En realidad lo que nos están señalando los dos, y tienen razón, es un uso mucho más frecuente de la forma simple que la forma compuesta, que tiene que ver con los valores que le dan en México y en Centroamérica a la forma simple y compuesta. Lo estudió Guillermina, no, lo estudió Polanco, por ejemplo, para Guatemala. Pero de todas formas, creo que los dos me pueden dar la razón, Águeda y José Enrique, tanto en Honduras como en El Salvador se escuchan los dos. Es cierto, se escucha más salió que he salido, pero se escuchan los dos. Lo que es interesante es que en Buenos Aires, sobre todo en Buenos Aires ciudad, prácticamente he salido no se escucha nunca. Es una forma prácticamente que ha desaparecido, ¿sí? Y tiene que ver, creo yo, repito, por la herencia. Bueno, si me dan 5 minutos, yo ya les he dicho que hablo mucho, ¿verdad? 5 minutos para cerrar esto y así poder empezar mañana con todos los procesos históricos de creación del español americano. No sé, Joana, si puedo, si no, ya te digo, con toda confianza, me cortas sin problemas, ¿sí? Simplemente concluyendo, ¿sí? Concluyendo, una serie de ideas que recopilan todo lo que he dicho hasta el momento, ¿sí? Todo lo que he dicho hasta el momento. Digamos, una explicación general del cambio lingüístico en las lenguas. En primer lugar, es un proceso general y constante. Todas las lenguas cambian constantemente. La única lengua que no cambia es la lengua que está muerta, ¿sí? Y aún así el latín, por ejemplo, sigue cambiando, aunque técnicamente está muerto, ¿vale? Por tanto, el cambio lingüístico, frente a lo que podemos pensar, es un proceso de todas las lenguas y que ocurre en todos los momentos. En estos mismos momentos, el español está cambiando, ¿sí? Segundo, está relacionado con la variación, es decir, el cambio lingüístico se aprovecha de la variación, parasita la variación para poder desarrollarse, ¿sí? Tercer lugar, la variación tiene una distribución y un alcance social, ya lo hemos dicho, ¿sí? La variación no es caótica, arbitraria, sino que tiene una distribución y un alcance social. Por tanto, el cambio lingüístico, ¿sí?, se puede estudiar en su proceso de cambio atendiendo a factores y a distribuciones de tipo social, ¿sí? Entendiendo lo social, repito, de la forma más amplia posible, ¿sí? Social, no solo a clase social, también a hombre-mujer, también a cuestión etaria, incluso a lo geográfico, que quizá no está tan dentro de lo social, pero me sirve, ¿sí? Cuarto, es difícil estudiar la aparición, la actuación. Es muy difícil detectar. A veces se puede, pero es muy difícil. Lo que es más fácil es detectar el otro proceso, que es la implementación, es decir, el desarrollo.
difícil detectar cuándo aparece, fácil estudiar cómo se va a desarrollar. Posibilidades de esta implementación, varias. A veces triunfo, las que más nos interesan, porque son los cambios que explican la evolución de la lengua. A veces el cambio genera convivencia de variantes. La forma antigua convive con la nueva. Y a veces directamente fracaso. El cambio comienza y no triunfa. No triunfa. ¿Sí? Siguiente característica, ya no sé por qué número voy. ¿Sí? Muchas veces se produce por causas internas, ¿sí? Es decir, la propia reorganización del sistema, pero muchas otras también causas externas. Es decir, y vuelvo a lo que alguien señalaba, que me parece una idea muy importante, de la importancia de la historia, ¿sí? Muchos de los cambios lingüísticos los vamos a entender precisamente por el contacto de lenguas y el contacto de culturas. Especialmente, por ejemplo, en algunos niveles como en el léxico, ¿sí? Yo solo puedo entender los cambios que se producen en el léxico o muchos de los cambios que se producen en el léxico si entiendo con qué lenguas entra en contacto el español y, por tanto, qué elementos toma de ellas, ¿sí? Pero a veces también más allá del léxico. Piensen, por ejemplo, el español andino, el sur de Colombia, la sierra del Ecuador, la sierra de Perú, Bolivia, el norte de Argentina, que tiene una serie de rasgos morfosintácticos que están tomados del contacto de lenguas. Por tanto, se ha producido un cambio lingüístico por una causa externa. Cuando estudiemos esos fenómenos que vamos a estudiar, ceseo, fórmulas de tratamiento y léxico, verán cómo tenemos que jugar con causas internas y causas externas, con todas a la vez, ¿sí? Y por último, seamos optimistas, la finalidad del cambio es siempre la misma, favorecer y o facilitar la comunicación. Es decir, el cambio es una transformación creativa que lo que pretende es hacer la comunicación más efectiva, mejor, más práctica, ¿sí? Muchas veces ese cambio que se introduce soluciona un problema, mejora la comunicación, pero crea otro problema, ¿sí? Dificulta la comunicación por otro lado. Entonces hay que introducir otro cambio que solucionará ese problema, pero creará otro. Y entonces para solucionar ese nuevo problema se introducirá otro cambio que solucionará ese, pero creará otro. De manera que la historia de las lenguas la podemos entender como una búsqueda constante de un equilibrio inestable, ¿sí? Que supone solucionar problemas creando otros que habrá que solucionar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Termino con esto. Denme un minutito. Termino con esto. Todas estas ideas generales, repito, he avanzado muy rápidamente, sí, yo sé que son, en fin, quizás ha sido demasiado para esta primera clase. Son cuestiones que vamos a tener en cuenta para explicar luego los cambios que nos interesan en el español de América. Es decir, son, digamos, las estructuras básicas o los conceptos básicos que nos sirven para comprender cómo se producen los cambios en América y cómo hemos llegado a la situación que tenemos hoy. Es decir, una variedad más o menos compleja dentro de una unidad que nos permite a día de hoy, y este curso es un ejemplo magnífico, entendernos, aunque todos nosotros hablamos diferente, precisamente respondiendo a cambios que se han dado de forma diferente. Equilibrio dinámico me parece una denominación magnífica, Fedora, precisamente porque es eso, ¿no? Un equilibrio que se va, en fin, pues, reorganizando constantemente para seguir manteniendo el equilibrio. ¿Sí? A ver. Ay, si está aquí Estela. Bueno, no sabía que estaba aquí Estela. He dicho antes del español andino, el español paraguayo es otro ejemplo magnífico, ¿verdad? De el contacto de pueblos, contacto de lenguas y cómo eso introduce cambios, ¿no? El español paraguayo tiene una influencia tremenda del Paraguay. Bueno, pues esto es todo por ahora. Fíjense que lo que hemos hecho ha sido esta primera unidad. Me comprometo a ir un poquito más lento en la próxima clase, pero sí que quería terminar esta primera introducción general. Les pediría, si quieren, que mañana aprovechemos los primeros minutos para poder solucionar dudas, preguntas, cuestiones o cualquier comentario que quieran hacer.
Así que por mi parte es todo. No sé, Joana, si quieres decir algo o ya los dejo porque como suele ser normal, pues me he pasado de tiempo. Gracias, José Luis. Gracias, de verdad. Estamos muy contentos con todo lo que estás diciendo. Muy didáctico. De verdad que estamos encantados. Quiero ratificar las fechas de las futuras reuniones, 24 y 25 de septiembre, es decir, que mañana tenemos nuestro segundo encuentro, 1 y 2 de octubre, 8 y 9 de octubre, 15 de octubre, 5 y 6 de noviembre, tendremos un receso de 2 semanas, y finalmente la sesión del 12 de noviembre. Esas serían las fechas, creo que están en los correos, pero bueno, es importante recordar las fechas exactas, los días, para que todos consideremos esto. No sé si alguien quiere decir algo, algunas palabras finales de esta sesión, el mismo José Luis. Bueno, preguntan, Joana, si la grabación estará disponible. Entiendo que sí, ¿verdad? Que me dijiste que sí. Sí, sí, en cuanto termine la sesión. Perfecto. Pues por mi parte nada más. Un gusto estar hablando de estas cosas. Muchas gracias por todo lo que indican, porque realmente así actualizo mis ejemplos, ¿verdad? Con todos estos comentarios y me hacen pensar cuestiones que a veces no me había planteado. Y nada, si no los he cansado mucho hoy y si tienen todavía paciencia para aguantarme mañana, pues nos vemos mañana al mismo horario, ¿verdad? A las 5 en España, a 11 en Venezuela y a partir de ahí, pues todos los otros horarios que tenemos por medio. ¿Sí? Pues eso es todo entonces. Los dejo y que tengan buen viernes y nos vemos mañana entonces. Chao, hasta mañana.